Buenos amigos, hace aproximadamente un mes el ejército de Sudán depuso al gobierno civil legítimamente elegido mediante un cruento golpe de Estado. Desde que se produjo esta osonada, la población en Sudán se ha lanzado a las calles a protestar contra esta interrupción del proceso democrático. Tiene bajo arresto a los gobernantes, a ministros y otros dirigentes civiles en ese país africano. Pero las protestas que se han desencadenado en los últimos días han dejado consecuencias fatales, es decir, víctimas fatales a consecuencia de las protestas que se han producido en las calles de Sudán. Tenemos precisamente un video que recoge lo que se ha sucedido en las últimas horas, donde esas protestas han dejado un saldo de 14 muertos en hechos violentos ocurridos en Sudán. Así que adelante, director. Al menos 14 manifestantes murieron en Sudán como consecuencia de la represión de las manifestaciones convocadas para protestar contra el golpe de Estado militar del pasado 25 de octubre, en lo que supone la jornada más sangrienta desde entonces. La mayoría de los fallecidos, 11, se registraron en Jartum Norte, 2 en la capital y una más en Omdurman, según el recuento de la Asociación Médica. El Comité de Médicos, que desde la revolución que derrocó al dictador Omar al-Bashir en 2019 atiende a los manifestantes y es la única fuente que lleva una contabilización continua de fallecidos por la represión, fue informando a lo largo de la tarde del goteo de víctimas mortales, la mayoría fallecidas a consecuencia de heridas de bala. Las organizaciones civiles, contrarias a la sonada militar, convocaron para este miércoles una nueva jornada de protestas tras la del pasado día 13, cuando la actuación de las fuerzas de seguridad causó al menos 7 muertos. Los 14 nuevos fallecidos de esta jornada se suman a los 23 manifestantes que perdieron la vida desde que el pasado 25 de octubre los militares depusieron las instituciones del gobierno transitorio en las que compartían el poder con fuerzas civiles hasta el pasado lunes. Bueno, esa es la situación en Sudán, bastante explosiva. Bueno, Barrioso, de acuerdo al ministro de Salud Pública, la concurrencia de haitianas embarazadas a los centros hospitalarios del país ha ido disminuyendo a raíz de que las autoridades dispusieran estas medidas de carácter migratorio que impide prestar asistencia médica a ciudadanas embarazadas en situación de ilegalidad aquí en la República Dominicana, que la mayoría son de origen haitiano. Dice que las recientes medidas adoptadas contra la migración irregular ha provocado la reducción de haitianas embarazadas en los hospitales dominicanos, afirmó este miércoles el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. El trasiego de haitianas por la frontera ha disminuido enormemente, dijo Rivera en rueda de prensa, en la que aseguró que la afluencia de haitianas en centros asistenciales de la capital ha bajado hasta un 20% y un 10% en hospitales de la frontera, lo que ha permitido que las dominicanas estén más cómodas. Lo que se busca, aseguró, es brindar un mejor servicio a las dominicanas en los hospitales públicos, donde la presencia de mujeres haitianas era considerable, pero va bajando a un ritmo acelerado tras la decisión del gobierno de impedir la entrada en el país de extranjeras con más de 6 meses de embarazo que no cuenten con un seguro médico internacional. Sin embargo, Rivera afirmó que a las haitianas que siguen llegando a los hospitales se les da un trato especial de calidez y negó que las autoridades hayan realizado alguna intervención en los hospitales para detener a extranjeras embarazadas. La semana pasada, oficiales de la Dirección General de Migración capturaron a numerosas mujeres embarazadas en las inmediaciones de centros médicos y las deportaron de forma automática, pese a que el reglamento de la ley de migración prohíbe detener a embarazadas. Esto fue hoy Barriuso, el expresidente Leonel Fernández reacciona por primera vez frente a esta decisión del gobierno y dice que esa medida de repatriar a haitianas embarazadas es inhumana. Él dice que es inhumana la deportación de haitianas embarazadas en las últimas semanas y pidió al gobierno reconsiderar dicha acción
si bien reconoció que la ley de migración faculta a las autoridades a detener y a deportar indocumentados, repatriar a una embarazada, sea de la nacionalidad que sea, es algo que a su juicio debe reconsiderarse porque es algo inhumano, dijo el presidente de la Fuerza del Pueblo y ex presidente de la República, Barrios. Bueno, obviamente que se trata de una acción de carácter inhumano en el sentido de que si es una mujer embarazada, una persona embarazada, igual que un accidentado, que tú de repente le niegues la asistencia médica porque en el momento determina que es indocumentado, ahí entra un conflicto moral en cuanto a lo que dice la ley con respecto al trato humano en relación a esa persona, ¿verdad? Esa es una situación. Tan pronto como las autoridades reaccionaron al tema de la repatriación de las mujeres embarazadas, hubo protestas de distintas personalidades dominicanas y esto pues evidentemente que Haití tiene solidarios, personas muy solidarias en República Dominicana. En este caso, siendo mujeres ya con estado avanzado de embarazo y que viene prácticamente a alumbrar a República Dominicana, es un conflicto. Ahí tú tienes hay muchas disyuntivas, situaciones que quieras o no, plantea ciertos cuestionamientos a toda medida de represalia. Obviamente que República Dominicana está en pleno derecho y uno siempre se pregunta qué haría en otros países con situaciones parecidas, ¿verdad? Es un problema muy serio, pero lo cierto es que República Dominicana tendrá que hacer lo que tiene que hacer con tiempo, no esperar el momento en que recibirá serios cuestionamientos tanto dentro como fuera de República Dominicana. Mira, hay que reconocer que se trata de una situación que reviste niveles dramáticos. Hay que entender que se trata de una mujer embarazada que requiere una atención médica obligatoria porque es una condición muy, muy vulnerable, la de una mujer en proceso de gestación. Ahora bien, uno tiene que establecer lo siguiente: ¿cómo llegan esas mujeres a la República Dominicana? ¿Viven en la República Dominicana o sencillamente salen de Haití para venirse exclusivamente a tratar en hospitales dominicanos? Si son indocumentadas, ¿cómo atraviesan la frontera? ¿Cómo, de qué manera burlan la vigilancia que hay en la línea fronteriza, incrementada en los últimos días a consecuencia de la crisis haitiana? Son cosas que el gobierno debería plantearse y debería de alguna manera responderse a sí mismo y ver de qué forma se puede definitivamente mejorar el control migratorio en la zona fronteriza. Son cerca de 400 kilómetros de línea divisoria y ahora mismo el gobierno le está diciendo a la población que ahí hay alrededor de 12.000 o más de 12.000 soldados apostados, es decir, es una cantidad apreciable de efectivos militares que tienen la responsabilidad de guardar la seguridad en la línea fronteriza. Y por otra parte, Barriuso, República Dominicana ha reaccionado muy tarde frente al incremento de la migración ilegal haitiana. Esto es un tema que se ha estado abordando de manera histórica en la República Dominicana, pero sobre todo en los últimos años. Yo diría que el único gobierno que trató el tema de la migración haitiana de forma efectiva fue en los gobiernos del fenecido Joaquín Balaguer. Quizá los tiempos que vivimos hoy no son los tiempos que vivimos hace 20 años o 30 años, pero hay que recordar que de manera efectiva aquí había control a la migración haitiana y los haitianos que venían al país se concentraban básicamente para el corte de la caña y la industria azucarera y en menor proporción a labores agrícolas. Ese cuadro ha cambiado de manera radical. Ya prácticamente los dominicanos no trabajan en labores agrícolas porque se trata de un área ocupada totalmente por los haitianos. No trabajan en el área de la construcción porque se trata también de otra actividad ocupada por los haitianos. Uno va, por ejemplo, a la zona turística de Punta Cana y encuentra que los haitianos prácticamente controlan el motoconcho en una zona turística del país. Y a mí me llamó bastante la atención
cuando vi que un ingenio azucarero del grupo Vicini, del grupo Inicia, publicó recientemente una feria de empleo para captar cortadores de cañas, cosa que nunca se había visto en la República Dominicana. Y entonces uno se pregunta, bueno, los haitianos están abandonando el corte de caña para dedicarse a otras actividades productivas y está afectando lo que es la industria azucarera dominicana. Es decir, todas estas son cosas que deben manejarse dentro de una política de manejo de la migración con todas las instituciones que hay involucradas en esto y en el marco de este control migratorio que el gobierno quiere implementar. Sí, da a entender que hay debilidades en la frontera, porque no se explica que tantas mujeres de pronto aparezcan embarazadas, ya con estado de embarazo avanzado, es para parir aquí en República Dominicana, y son indocumentados y aparentemente no residen en el país. Se ha tratado el caso, se ha denunciado en otras ocasiones esta situación, porque decía yo en unos programas anteriores que en casi todo el país, desde la frontera terminan mujeres embarazadas atendiéndose en toda la región este del país. El recorrido es largo, pero aparecen a Tomayor, aparecen en el Ceibo, aparecen donde quiera, entonces, y son indocumentados. Entonces, eso ahí hay fallos aquí en República Dominicana de determinar esa situación, porque va a coger la noche en el camino. Y me avisa para que no me lleve. Bueno, así es, pero es una situación que la tenemos ahí, está presente. Los organismos internacionales siempre viven vigilantes porque para llamar la atención a la República Dominicana son muy activos, pero no son activos para ver o analizar qué se puede hacer para que Haití de alguna manera entre en un proceso de superación de ese problema histórico que le ha afectado prácticamente desde su independencia. Mira, Barriuso, yo he estado insistiendo que la situación del COVID se ha estado empeorando a nivel mundial. Prácticamente la Unión Europea tiene una situación de rebrote, una cuarta ola muy peligrosa, porque prácticamente todos los países, fundamentalmente de la Europa del Este, están volviendo a los confinamientos. Eso a pesar de la resistencia de la población que no quiere volver a confinamiento. Yo tengo por ahí un video sobre la situación actual de la Unión Europea, es decir, cómo ha revuelto el tema en Francia, en Alemania, en la República Checa, en Rusia, en España, en Italia. Es decir, todos estos países están viviendo una situación de rebrote bastante preocupante que lo ha llevado incluso a tener que establecer controles en los medios de transporte y en lugares donde se aglomera la gente para evitar la propagación de esta terrible enfermedad. Vamos a ver el video, así que adelante, director. Este lunes marca el inicio de nuevas restricciones en Europa, sobre todo dirigidas hacia aquellos no vacunados. Y es que varios países europeos aplican nuevas medidas con el objetivo de detener la nueva ola de contagios por la COVID-19. Es el caso de Austria y su orden de confinamiento exclusiva para los 2 millones de ciudadanos mayores de 12 años que no estén inmunizados. Tras encadenar varios récords absolutos en las cifras de contagios, el gobierno espera con esto impulsar la vacunación entre el 35% de la población que aún no está inmunizada. Mientras tanto, en Alemania, los 3 partidos que negocian la futura coalición de gobierno están de acuerdo en imponer una serie de restricciones para los no vacunados y afrontar además el recrudecimiento de la pandemia en el país, donde las tasas de vacunación son de las más bajas de Europa. En cuanto a Francia, todos los alumnos de primaria deberán volver a llevar a partir de este lunes mascarilla en clase, una medida que marca la reintroducción de restricciones ante la llegada de la 5ª ola de coronavirus. Bueno, esa es la situación en Europa. Ya ustedes escucharon, en República Dominicana hoy se estuvieron reportando 868 casos, me parece que 3 muertos, y aunque baja el número, la cantidad de infectados al término de 24 horas es bastante significativa. En contraposición a eso, como dijimos anteriormente, llama la atención de que los centros de vacunación están virtualmente vacíos. Están virtualmente vacíos
mientras que en los centros donde se hacen pruebas PCR para detectar el virus, las filas son largas. Dime cómo se llama la obra, Barrios. Bien, lo cierto es que ya uno no ve la cantidad de personas que estaban atendiéndose en los centros de vacunación como ocurrió al momento que comenzó a solicitarse el comprobante de tu vacunación. Ya no hay personas, no las veo en distintos lugares que yo paso, el centro de vacunación, se ven muy pocas personas. Yo siento que el gobierno cometió el error de comenzar a hablar de unos topes de que el 70%, 60% de la población, dando a entender o sugiriendo la idea de que si lográbamos un 60% de personas vacunadas, ya estábamos libres del COVID, y eso me parece a mí que creó un ambiente confuso en la sociedad dominicana, porque es que no se cura. Y en muchos países donde ha habido más de un 80% de personas vacunadas, ¿qué ha ocurrido? Vienen los rebrotes, como el caso de Europa. Bueno, esta tarde se dio la información de que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, encabezó una reunión multitudinaria, según vi en la fotografía, con los inspectores de salud. Y esta reunión, dice la información, es para coordinar nuevas acciones para fortalecer las medidas de control, de prevención al COVID-19. Ya el ministro de Salud advirtió de que si seguían en aumento los casos de COVID en la República Dominicana, si la población no se ajustaba a las medidas de control sanitario que las autoridades se le han dictado para evitar los contagios, entonces se volvería a una etapa de confinamiento, de restricciones a partir del 1 de diciembre. Y sería bastante duro pasarse un diciembre con restricciones, porque ya pasamos más de un año sometidos a este tipo de restricciones, pero la advertencia que han hecho las autoridades sanitarias en vista de que República Dominicana también está viviendo una cuarta ola del COVID y en un cuadro donde la gente definitivamente ha perdido el interés por vacunarse, Barrios. Sí, fue lo que decía, que uno pasa por un lugar y uno no ve la vacuna, y por eso que estoy reiterando la observación de que el gobierno cometió el error. Me parece a mí que es un error insistir en damos una meta de un 70-60% de personas vacunadas y quitó todas las restricciones en todas partes, pensando que, entonces, ¿qué uno pensó? Bueno, si de cada 100 personas 60 se vacunan, el 40% ya queda libre del COVID, y me parece a mí que eso es un error. Entonces, por ahí comenzamos como a meter la pata, independientemente de la necesidad que tienen las autoridades de crear un ambiente que permita cierto retorno a la normalidad de nuestra economía. Bueno, parece que ese 40% es mágico, porque en Estados Unidos justamente también aproximadamente el 40% de la población es la que no quiere vacunarse y no acude a los centros de vacunación. Y aquí se llegó a un 60% y ese 60% como que se le puso un dique ahí y nadie más quiere irse a inocular. Mira, hoy la Fiscalía de Santo Domingo Este interrogó a Luis Enrique Caunabo Mesa. ¿Tú sabes quién es? No tengo idea de quién es Enrique. No, con el nombre de pila tú no lo vas a conocer. Se llama Tosi Crow. Es un intérprete de música urbana que en estos días surgió nuevamente al estrellato en las redes sociales, donde apareció dándole una pela a un supuesto ladronzuelo que por su sector o en su casa ha robado partes de alrededor de 40 vehículos en ese sector. Y entonces agarraron a este ladronzuelo y él se quitó la correa y le dio una pela. Este video se puso a circular en las redes sociales y entonces las autoridades judiciales reaccionaron, lo mandaron a buscar y entonces dice el fiscal que han surgido elementos para que él pueda ser investigado en torno a este hecho y porque nadie puede tomarse la justicia por sus manos. Y uno le parece bien lo que dicen las autoridades, pero hay que colocarse en la cabeza de una persona
que todos los días en la mañana encuentra su carro con algo que le han llevado, Mariuso. Y las autoridades no se preguntan, bueno, ¿y dónde está el patrullaje de la policía? ¿Dónde está la garantía que yo tengo de que mi vehículo se va a preservar? Entonces, hay situaciones, por ejemplo, que uno no es que esté de acuerdo, pero en algunos casos hay que entenderla. Claro, así es, porque es que la gente se agota y si la gente tiene encima el delito, el delincuente permanentemente como una constante y diario y las autoridades reaccionan muy poco a favor del ciudadano o para proteger al ciudadano, imagina, llega un momento en que nos volvemos el oeste de Estados Unidos y nos enganchamos la pistola y salimos a desafiar a Talcheri, nos volvemos vaqueros. Sí. Óyeme, pero robar a 40 vehículos, eso es un récord. Si no es un récord, anda bastante cerca, ¿verdad? Sí, y mira que este muchacho le da una pela. Bien. Sigue. No, digo yo que este muchacho, es lo que toma una correa, una pela, eso es lo que están diciendo. Hermana, que él también trató, debe ser una persona joven que está robando. Y él prefirió darle una pela, no sé, porque ahí hay que ver eso en profundidad. Las autoridades, ciertamente él toma la justicia en sus manos, pero las autoridades tienen que sentirse cuestionadas con la acción de ese muchacho. Sí. Bueno, la verdad es que el video ha sido tendencia en las redes sociales. Bueno, no tenemos tiempo para comentar el caso de los 400 kilos de cocaína que fueron hurtados por agentes de la Policía Nacional en Barahona. Y ahí está implicada nada más y nada menos una hija que es policía del comandante de asuntos internos de la policía en Barahona. Ya usted, ¿cómo es que dice el chavo? Ve tú a ver, ¿verdad? Así es. Ve tú a ver. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Así que Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para mañana jueves a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Así es que muy buenas noches.